Bueno, si os parece, vamos empezando también por la deferencia de la gente que habéis sido puntuales. Pues nada, bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos desde Tucán. Me parece que es el cuarto ya que organizamos. El día de hoy vamos a estar hablando pues, de una logística muy concreta, muy interesante, que es la que tiene que ver con productos de alimentación. ¿Vale? Para ello contamos con dos protagonistas de este sector, como son Marta Palacios, directora de logística de Fiesta Colombina en España, y Lorenzo López, Warehouse Operation Manager en Sanlúcar Fruit. Muchas gracias a ambos por participar en el evento. A vosotros. Contábamos con un tercer invitado, en este caso de la empresa Disalva, pero finalmente se ha sentido indispuesto a última hora y no va a poder participar. Entonces, nada, seguimos con esta ronda de webinars. Hemos estado hablando de devoluciones, de B2B, de transporte internacional. Además, justo ahora estamos terminando ya nuestro primer estudio del estado de la logística en España, que presentamos el próximo día 7 en otra sesión online, donde van a participar pues con Forama, como un cargador relevante, como Supply Chain, una consultora especializada en el sector, y también contaremos con la presencia de AECOC, que nos va a dar ese punto más institucional al debate que espero que surja. Yo ya he visto los resultados bastante interesantes, algunos me los esperaba, pero todos los que tienen que ver con la tecnología. Otros me han sorprendido, pero bueno, esto lo veremos el día 7. Para empezar a hablar de la logística en la alimentación, me gustaría pediros, Marta, Lorenzo, pues que os presentéis. Supongo que las empresas, pues todo el mundo las va a conocer, pero que nos digáis un poco, pues quiénes sois, vuestro rol en la compañía y también un poco cómo es vuestra logística. Pues si queréis, empiezo yo. Yo llevo casi 8 años en Fiesta como responsable de logística. En mi caso, el rol incluye no solamente la parte de transporte, sino todo, o sea, importación, exportación, y en nuestro almacén no solamente tiene el producto terminado, sino también toda la parte de materias primas porque aprovisionamos a la fábrica. Entonces, bueno, nuestra logística, la parte de logística nacional, que es un poco el tema del que hablamos hoy, nosotros atendemos a dos tipos de clientes, así lo ponemos, digamos, en líneas muy generales. Por un lado tenemos el canal retail y por otro lado la mayor parte de nuestros clientes, el número, son pequeños empresarios, son autónomos que tienen rutas de reparto a las tiendas. Entonces van con su furgoneta, y bueno, pues reparten pues, a las tiendas de los chinos, los kioscos, las tiendas pequeñitas y demás. Entonces, son dos tipologías muy diferentes. No tenemos restricciones en cuanto a temperatura, que es un poco lo que nos diferencia de Lorenzo. Entonces, bueno, pues es relativamente sencillo comparado con otros condicionantes. Entonces, Marta, no tenéis reparto propio. No, no tenemos flota propia. Trabajamos todo con agencias, sí. Digamos que lo que trabajamos es paletería nosotros. Muy bien. Sí. Ahora nos contarás más detalles. Lorenzo, vosotros tenéis algo súper diferente a esto. Sí, bueno, nosotros, Sanlúcar Fruit es una empresa que fue fundada en el año 93, está situada en Valencia, creada por Stefan Rocher y se dedica al comercio y plantación de frutas y verduras principalmente. Aparte tenemos otras gamas de cuarta gama, smoothies, zumos, aceite de oliva, que se operan no desde el almacén en el que yo trabajo habitualmente. Entonces, la empresa, bueno, presentes en más de 35 países, 5.000 trabajadores a nivel mundial y con almacenes en España, Holanda, Francia, Italia, Alemania y Austria, en Europa. Luego, Sanlúcar Fruit, aquí en España principalmente, lo que estamos haciendo es servir al comercio minorista, unas 100 variedades de fruta y verdura principalmente, enfocados en la calidad premium, normalmente. Entonces, el trabajo que se hace en nuestro almacén es gestión de transporte desde la empresa con transportistas habituales, principalmente camiones en rotación dedicados para suministrar a plataformas
logísticas de cadenas de supermercados, que es el principal cliente que tenemos a nivel europeo, y recepción de mercancías desde proveedor ya confeccionada, que es decir, la fruta ya puesta en una caja, en una malla, en el paquete que se va a servir en el lineal del supermercado, y lo que hacemos en el almacén es un picking y una preparación de pedidos para salir a esa plataforma logística. Básicamente, sí, por decir. O sea, no solamente el transporte de perecedero, sino transporte de perecedero internacional. Es decir, Es nacional e os encanta internacional, complicaros la correcto. vida. Sí, bueno, y muchas veces bitemperatura. Muy bien, pues ya conocemos un poco los dos puntos de vista. Vamos a ir un poco enfrentándonos desde estos dos puntos de vista a diferentes áreas. Te iba a preguntar, Lorenzo, que llevas poco tiempo en la compañía, bueno, en realidad ya 2 años, igual no está un poco. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este tipo de logística? ¿Qué es lo que no conocías de fuera y has dicho, me cago en la mar, esto tiene... La flexibilidad de cara al cliente es la característica principal de la empresa, ¿no? El adaptarse a cualquier cambio, ejemplos, pues recibes pedidos 9:30, tiene que salir el camión 10:30, 11, a las 10 te están haciendo un cambio el pedido, eso se acepta y se sirve o se intenta servir al máximo, ¿no? Y incluso pues ha salido un camión, te han hecho un cambio, le haces volver al almacén y haces el cambio de las mercancías que te han pedido, es decir, cosas de ese tipo, ese grado de flexibilidad de cara al cliente es un poco la característica principal. Sí. Ah, fíjate. O sea que no basta con ser producto específico, producto internacional además, sino que encima ofrecéis esa flexibilidad, porque claro, supongo que es muy malo que el transporte llegue a destino y no pueda hacer la entrega porque el producto no es el que esperan, porque se le ha olvidado. Realmente tenemos que cumplir unos niveles de calidad bastante fuertes. Los clientes que tenemos son cadenas de supermercados importantes y tienen unos niveles de cumplimiento de servicio muy elevados, y para adaptarse a esos niveles tienes que trabajar con ese flujo tan tenso y con esa, vamos a ver, una adaptabilidad máxima. Si no, no podríamos llegar a lo que estamos haciendo. Vosotros, Marta, entiendo que trabajáis con un poquito más de planificación. O también tenéis esas urgencias de hoy para mañana o de hoy para dentro Bueno, de una hora. si dependiera de nuestros clientes, las tendríamos. Pero bueno, eso es otro tipo de producto. Desde luego funcionamos de forma diferente. También atendemos a las plataformas de las grandes cadenas, con lo cual ahí también tenemos esas penalizaciones por incumplimiento, esa necesidad de llegar pues, con la cita, ¿no?, que te han dado, pero bueno, el producto no resulta dañado si no lo entregas, o es un poco distinto. Digamos que para nosotros el mayor hándicap está con estos clientes pequeños que están en ruta, bueno, pequeños o no tan pequeños, depende del cliente, pero ellos están en ruta. Entonces, ahí la dificultad es pues coordinar esa entrega, porque si, digamos que cuando tú le entregas la mercancía a una agencia de transporte y el cliente viene a un pueblo, donde sea, si es en grandes ciudades es más fácil, ¿no?, que tengan la ruta ya diseñada para plazos, no sé qué. Pero en el caso de los clientes que están fuera de las grandes ciudades, pues es habitual que esa última milla no la haga la propia agencia de transportes con sus propios camiones, sino que tengan una subcontratación. Y entonces ahí ya entra en juego si esa zona es una zona de entrega recurrente o no. Entonces te puedes encontrar, pues bueno, con que hay un día que es el día que este cliente se queda en casa para hacer todas sus gestiones, temas de almacenaje, lo que necesite, que es el día en el que espera recibir el pedido, pero resulta que ese día, ese camioncito que va a ese pueblo, pues no tiene suficiente mercancía como para realmente emprender el viaje. Entonces, bueno, digamos que nuestro mayor hándicap con estos clientes es ese, ¿no?, esa coordinación entre los días que salen a hacer las rutas, la entrega del transporte y bueno, y las particularidades propias de cada uno, pues bueno, porque son pequeños negocios y por lo tanto no tienen unas grandes instalaciones, no tienen un muelle de descarga, entonces bueno, pues hay como más requerimientos. ¿Y cómo lo resolvéis? Este tipo de problemática de que el cliente justo ese día no está. Bueno, la verdad es que nos genera problemas. Entonces,
Algunas veces hay que pedir cierta flexibilidad al cliente, algunas veces hay que pagar un sobrecoste, algunas veces hay que llegar a acuerdos intermedios. Tenemos algún caso en el que, debido a la recurrencia de la situación, pues se ha organizado para que el cliente recoja la mercancía en la agencia. La verdad es que las situaciones son variopintas y además no son las mismas. O sea, si hubiera una recurrencia, si todas las semanas tuvieras el mismo problema con el mismo cliente, pues ahí digamos que echas la imaginación a volar y buscas soluciones alternativas, bueno, pues incluso contratando con alguna agencia con la que habitualmente no trabajas o lo que corresponda, ¿no? Pero no siempre es así, por lo que comento, porque cada parte del negocio gestiona. Entonces, tienes garantizado el tránsito desde aquí hasta, no sé, me lo invento, Cáceres, ¿vale? Pero luego ya los pueblos de alrededor de Cáceres es donde no lo tienes garantizado y realmente no está en tu mano, porque tú no eres quien está contratando a esa última milla, tú estás contratando a la agencia que sale desde aquí. Entonces ahí ya intervienen varias variables, los intereses de cada uno y bueno, pues por eso digo que es un poquito más complicado, eso es lo que nos trae un poco de cabeza. Pero bueno, al final se va resolviendo. También es verdad que los clientes muchas veces ponen de su parte. ¿Ese sería tu principal dolor de cabeza en el día a día? Sí, yo creo que sí. Eso y bueno, pues que trabajamos con plazos muy cortos en lo que se refiere a pues, las fechas de pago y demás, plazos que están relacionados con la fecha de entrega. Entonces eso también afecta a toda la cadena y bueno, con todas las implicaciones, claro. Hablamos de producto seco y supongo que perecedero, pero con plazos más amplios. Claro, pero tiene 2 años de vida útil. Entonces, por eso digo que las circunstancias son muy diferentes a las que pueda tener Lorenzo. Claro. Nosotros, si tenemos un problema con un pedido que no se entrega a tiempo, pues lo puedes entregar al día siguiente o lo puedes entregar 2 días después. Obviamente nos perjudica a nosotros y, por supuesto, perjudica al cliente que puede tener una rotura de stock, porque como sí que es verdad que también tenemos un flujo tenso, obviamente no voy a compararlo con la situación de las grandes superficies, pero al final, como comento, son pequeños negocios que lo que hacen es reaprovisionar su furgoneta, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando no tienen stocks de seguridad, no, entonces, bueno, si tú no entregas hay un perjuicio, Sí que hay cierta pero tensión en no, ese flujo. efectivamente, de ahí es de donde vienen los problemas, ¿no? Porque si no tengo el producto no vendo, bueno, todo lo que implica, ¿no? Pero lo que no implica es una destrucción de producto. Correcto, correcto. En vuestro caso, Lorenzo, ¿cuál es tu principal dolor de cabeza? Ese que dices todos los días, dices, "Buah, a ver hoy qué tengo que hacer con esto". Bueno, tenemos, aparte del flujo tenso de salidas a la hora que toca para poder cumplir con las entregas y entregar la mayoría de pedido finalizado, ¿no? que tenemos que servir al cliente, porque realmente nuestra variable, así como María puede contar con un stock en unas condiciones, nosotros dependemos del campo, ¿no? Porque el nivel de frescura que servimos, normalmente nuestras entregas son de día A para A o de día A para B. Puede haber por algún tema de festivos o algún tema especial que se entregue un día C, pero del campo a la plataforma logística del supermercado, más de 3 días una fruta o una verdura no, en nuestro caso no se está entregando. Se intenta que no se haga, ¿no? Puede pasar algún problema, pero en principio no. Entonces, claro, depende de la situación del campo, porque al ir con un margen tan corto y recibir los pedidos los mismos días de salida de los camiones, o un día antes como máximo en algunos casos, eso te puede provocar problemas de no tener suministro, el campo pues ese día ha llovido o ese día ha habido un problema en la cosecha de calidad y no te pueden servir porque no puedes servir ese producto, entonces tienes que poder reaccionar bien con otros proveedores, bien utilizando recogidas directas, redistribuyendo mercancías y organizando recogidas de camino a las plataformas para poder acabar el pedido, ¿no? Y esos tiempos son complicados. Eso también, de cara a una organización de almacén, entradas y salidas, nos provoca que tenemos muy poco tiempo para gestionar lo que es una entrada en condiciones con un control de calidad de la mercancía que tenemos que hacer y poder meter en stock para hacer la asignación y la salida, porque un poco la entrada y la salida en el almacén es también un dolor de cabeza en el punto de poder hacer las cosas bien, poder contar bien lo que entra y poder preparar bien los pedidos y servir las cantidades que al ir tan rápidos, eso es un punto crítico en el que diariamente es el caballo de batalla que estamos y un poco es la constancia en la revisión de los procesos y estar encima de las situaciones.
O sea, si os encontráis con la lámpara del genio y le pedís un deseo, yo lo que entiendo es que tú, Lorenzo, quizá pedirías algo relacionado con la planificación. Oye, más tiempo de planificación. Y en tu caso, Marta, quizá es más, no quiero tener problemas en la ejecución del transporte. ¿Puede ser? Sí, en mi caso, a mí lo que me encantaría es que el servicio fuera igual de competente, voy a decir, independientemente de dónde viviera la gente, de donde tuviera establecido su negocio o su almacén. Y tú, Lorenzo, si pudieses elegir un deseo para tu día a día. No, el simplemente, a ver, tener más margen para poder hacer las cosas y poder trabajar un poco más pausado, ¿no? El poder tener una previsión de qué tengo que hacer mañana, saberlo el día de antes para poder planificar, para poder tener los stocks adecuados y no ir siempre a última hora, ¿no? Con esas tirantezas, que es lo que un poco genera más las tensiones, los estreses y lo que te lleva a los Porque más o posibles menos, fallos. ¿qué volumen de expedición podéis tener desde un almacén así grande? En el almacén nuestro, Sí, en, en un día vuestro salen, no sé, 50 expediciones, 100 expediciones. no, bueno, como expediciones, nosotros principalmente un camión para nosotros es un camión que va a una plataforma logística, eso es una expedición. Diariamente hay 15 o 20 expediciones de salida y pueden haber pues otras 15, 20 llegadas, pero 15 o 20 expediciones de llegada es un camión que te trae 7, 8 partidas de diferentes proveedores con diferentes artículos, diferentes referencias, etcétera. Y luego los camiones de salida, pues tenemos que organizar las mercancías siempre priorizando el tema de temperaturas, ¿no? Siempre lo más fresco se intenta meter cuando hay volumen, se gestiona con camiones separados, cuando no ya utilizamos un poco los medios que hay para separar temperaturas dentro del camión, las colchonetas y los camiones bitemperatura. Me suena a un proceso bastante, que se requiere bastante experiencia, supongo, para poder hacerlo de forma tan Correcto. ágil. Artesanal, nosotros, bueno, aparte de un poco de la organización de procesos y la organización en el back office, que principalmente es lo que estoy llevando yo, hay un compañero, Juan Vineo, que está en el día a día en el muelle, controlando las cargas, controlando calidades. Aparte del departamento de calidad, es una persona con mucha experiencia en el sector de la fruta y verdura y está muy encima de cualquier detalle, desde probar una naranja, probar un melón, probar una fresa antes de enviarla, para saber que estamos enviando cosas en condiciones, como estar pendiente de los lotes de sal, de los lotes de la mercancía, de cuadrar todo que vaya perfecto. ¿Hacéis un uso, tú dirías, adecuado de la tecnología para apoyaros o pensáis que tenéis recorrido todavía para Tenemos ayudaros en ese recorrido, proceso que entiendo que será relativamente claro. manual, pero es que además tenéis muy poco tiempo para reaccionar? Nosotros principalmente, así como en cualquier almacén logístico, tú trabajas con un preaviso de llegada, tú tienes aquí unas previsiones. ¿Qué pasa? Que un camión está recogiendo mercancías y nosotros trabajamos de 7 de la mañana a 6 de la mañana. Tenemos 24 horas de trabajo. Ujú. Hay algunos días como sábado por la noche y domingo por la mañana no se trabaja, pero domingo por la tarde trabajamos, sábado por la mañana trabajamos. El resto de la semana el almacén está abierto, salvo excepciones de 3 festivos al año prácticamente que cerramos, pero principalmente estamos abiertos todo el año. ¿Qué pasa? Que los camiones que tenemos vienen de zonas que están a 3 horas y media, 4 horas. Si un camión está recogiendo a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, normalmente no recibimos un preaviso de la mercancía que nos llega y hasta que el camión no llega no sabemos lo que nos trae. Entonces, en ese momento hay que empezar el proceso de hacer descargas, preparar listas de descarga y todo el tema este de preparación. Ahora mismo estamos en la implantación de un nuevo SGA para el almacén, que creemos que nos va a ayudar con esto bastante, ¿no? Y un poco también ver el tema de poder, a nivel tecnológico, ¿qué pediría? Pues algo para poder saber en tiempo y hora un poco lo que tú tienes con el tema de las entregas, pero a la hora de la carga. A la hora de la carga, que cuando un chofer me esté recogiendo mercancías, en cada momento yo enterarme de lo que está entrando en ese camión y tal, para poder tener una previsión y antes de que llegue poder tomar decisiones de buscar más mercancías, por un lado, los compañeros de planificación y a nivel de almacén, pues un poco tener esa espera y saber los volúmenes que te van a entrar y horas de llegada, etcétera. Una tensión, ¿no? Me imagino ahí. Hay Me días que sí siento que muy En ese acabamos feliz, momento. yo oyéndole a él me siento muy feliz porque es mucho más sencillo. Vosotros, Marta, a nivel tecnológico, esa es un poco pregunta trampa, eh, ¿por dónde estáis? ¿Dónde pensáis que podéis mejorar? A ver, a nivel tecnológico, nosotros utilizamos SAP con todo lo que conlleva.
ventajas e inconvenientes. Entonces, digamos que tenemos mucha información. En general, yo creo que por esa parte, por la parte del sistema de gestión de almacenes y demás, estamos bien cubiertos. Pero sí que es verdad que, como comentaba, mi mayor problema es son las entregas y el seguimiento de las entregas, porque como ya he dicho, digamos que nuestro compromiso de pago nace de la entrega de la mercancía, no del momento de la facturación. Y en ese sentido, pues sí que vuestra herramienta nos va a ayudar mucho para poder tener en un único punto la consulta con las diferentes agencias con las que trabajamos. Porque sí que es verdad que con el incremento de los costes que hemos ido sufriendo durante los últimos tiempos, pues al final se hace, aunque desde mi punto de vista es muy importante tener agencias de referencia, digamos, tener partners más que proveedores, pues sí que es verdad que, sobre todo para determinadas zonas y demás, se hace necesario diversificar y se hace necesario, digamos, esa asignación de la agencia en el momento de la expedición en función del coste, ¿no? Porque la variación, en el caso de la paletería, como los precios dependen del volumen de la mercancía, realmente tú recibes un pedido, pero hasta que no lo tienes montado, no sabes definitivamente, ¿no?, cuál es el volumen y demás. Luego puedes tener roturas o lo que sea. Entonces, esa capacidad de poder decidir en el momento de la expedición cuál es la agencia que mejor me encaja con esa expedición en concreto, pues para nosotros es un punto importante. Y el poder visualizar en un único sitio, porque ahora estamos entrando a diferentes webs para poder comprobar la situación, el estado de nuestros pedidos, si han sido entregados, si no, si están en reparto, para poder contestar a las incidencias de los clientes o a las preguntas, ¿no? O sea, lo que os estaba comentando antes, pues es que normalmente me entregan hoy, necesito confirmar que me van a entregar hoy porque es que necesito salir a ruta que no lo tenía planificado, por ejemplo, ¿no? Pues esa información online ahora hay que consultar entrando en diferentes lugares, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser una ventaja el tener ese único punto de control. Y bueno, tecnológicamente la verdad es que ese era uno de los puntos más importantes y luego ya a nivel interno pues estamos trabajando en la implementación de radiofrecuencia que hasta ahora no teníamos. Sí, la información decía Lorenzo, quiero saber antes, tú dices quiero saber después, pero quiero saberlo con Claro. detalle. Efectivamente, es que son circunstancias diferentes, porque el problema que él tiene con las entradas yo no lo tengo. No lo tengo porque nosotros tenemos el almacén en la propia planta, con lo cual yo sé exactamente cuánto producto estoy recogiendo cada día, y no solamente lo sé recogerlo, sino que previamente sé cuánto producto voy a recoger, lo que también me permite, por ejemplo, entiendo que Lorenzo no tendrá almacenamiento, pero yo sí que tengo días de almacenamiento. Entonces también tengo que hacer la planificación del espacio que tengo en el almacén. Con lo cual, bueno, pues nosotros también importamos producto de Colombia, de nuestra casa matriz. Entonces, bueno, pues es una gestión del almacén muy diferente. Por eso yo ahí no tengo tanto problema porque eso es una casuística compartida por toda la compañía y que por lo tanto está perfectamente ya gestionada con SAP. Mi casuística es en las salidas, porque ahí sí que hay ciertas diferencias con cómo funcionan pues, en Colombia, por ejemplo, que sí que tienen flota propia. Una logística bastante más, voy a decir, clásica, ¿no? Se parece mucho a un e-commerce en realidad. Simplemente son pues, cajas de chupa chups. De Koyak. Nosotros no vendemos chupachus, que es nuestra competencia. Nosotros vendemos Koyak. De Koyak, correcto. Va a estar muy buenos. Nosotros a nivel almacenaje sí que se nos presenta también otro problema, que es en la época de verano, ¿no? En esta época alta, el baile, digamos, empieza a partir de Semana Santa fuerte, ¿no? Durante todo el año hay una estacionalidad, hay algunos picos, ahora estamos en una época valle, pero a partir de Semana Santa empieza, digamos, lo fuerte. Y en verano, realmente, estos volúmenes que tenemos por las fuertes promociones que hay y la incorporación a la gama de supermercados, este año ya se ha cantado un poco la sandía, pero los volúmenes en verano, por ejemplo, de melones sandía, te ocupa mucho dentro de un almacén a nivel paletizado y puesto, y para
Lo que ahora una plataforma te pide 2 camiones, van a pasar a ser 4, 6, 7, 8 camiones al día a lo mejor. Entonces, claro, ese volumen de mercancías, jugar con trabajar camiones directos, hacerles el control de calidad, poder enviarlos a los supermercados y luego toda la mercancía que tienes que almacenar, realmente en verano estamos a 100, 110, 115% de capacidad muchas veces. Tenemos que utilizar remolques en los muelles aparcados o remolques conectados para ampliar el almacén por la capacidad que tenemos. Claro. Para todo el año no da para decir vamos a crecer de momento, ¿no? Pero en esa época tenemos, aparte del estrés de pedidos y lo que os había comentado antes, el estrés de trabajar en un almacén que está muy congestionado. Entonces ahí sí que es un poco muy artesanal porque, como os decía, claro, al no tener planificaciones tienes que ir un poco día a día. Tenemos diferentes cámaras para poder variar temperaturas y ser más flexibles y adaptarnos, pero el trabajo es muy artesano, ya como te decía, junto con el compañero Juan Vicente, que está bajo, digamos, en el día a día. El que prueba la fruta, vamos. Actualizándonos a cada hora, ¿no? Prácticamente el almacén va variando, no tiene un layout definido para toda la estación y va cambiando dependiendo de los clientes. Es decir, Lorenzo, porque vuestro dependiendo producto de la está en el necesidad. almacén como mucho 1 o 2 días, supongo, ¿no? Correcto, máximo va a estar 2 días, si llega, porque muchas veces no. Sí, que es O que ha habido a lo cross-docking mejor pues que constante. has pedido más cantidad y luego el pedido te lo han recortado y tienes que guardarlo y lo sirves en el siguiente pedido, ¿no? Pero normalmente el almacén lo ves al acabar las cargas de camiones y está prácticamente vacío. Por un poco eso, ¿no? El tema de la frescura del producto, que es lo que Claro, claro. nos piden. ¿Vale? Os invito también a los asistentes a dejar alguna pregunta que queramos trasladar a los ponentes y ahora, pues, en unos minutos vamos con ellas. Yo os quería preguntar 2 cosas más. Una, ¿hay diferencia en entregar una gran superficie en un gran supermercado a un cliente más pequeño? ¿Es muy distinta la gestión? ¿Cuáles son más Para difíciles? mí completamente diferente y supongo que para él incluso más. Cuando entregas a un cliente pequeño tienes unos condicionantes, pero son unos condicionantes controlables, ¿no? Como hemos comentado, bueno, pues tienes un plazo de entrega desde que te hace el pedido, tienes el lead time establecido por la agencia, 2 días, 3 días, lo que corresponda, y luego ya hay esa coordinación entre la última milla y el propio cliente con el horario de entrega, ¿no? Pero que muchas veces es una llamada de teléfono del conductor. Pero en el caso de las grandes superficies te ponen fecha y hora. En algunos casos para nosotros el hándicap es que te dejan el camión esperando durante horas para descargar. Ahí sí que algunas veces nos generan problemas grandes y sobrecostes. Y luego, bueno, pues que tienes que cumplir unos condicionantes en cuanto a cómo va la mercancía paletizada, cómo va etiquetada y dependiendo de la gran superficie de la plataforma, pues son más o menos intransigentes. Entonces, aunque aparentemente son reglas que ya conoces y que debes cumplir, pues sí que es verdad que en el proceso de picking algunas veces puede haber algún error que te puede generar el rechazo completo de una expedición. Incluso comunicar la matrícula previamente, un montón de cosas. Eso es lo mío que es más fácil, lo de Lorenzo no lo puedo imaginar. Nosotros realmente con las plataformas, al ser camiones específicos que van directamente, son diarios, tenemos las horas ya cerradas, sí, el problema nuestro es la salida, ¿no? Que el camión salga cuando tiene que salir para poder cumplir con eso, lo tenemos medido y controlado y nuestro punto es que la tensión de hay un camión en el muelle esperando, tiene que salir porque si no sale esta hora no va a llegar y tengo otro llegando que le faltan 15, 20 minutos con el palet de espárragos que me hace falta para completar ese camión. ¿Qué hacemos? ¿Sale, no sale el camión? ¿Nos arriesgamos, no nos arriesgamos? Estamos ahí un poco entre, claro, si te rechazan un camión completo es un problemón, pero claro, quieres intentar cumplir con todo y tienes la mercancía que la tienes a 10 minutos, pero claro, el otro camión tiene la hora de salida acogida. Entonces ahí jugamos con unos tiempos muy justos, ¿no? Luego, en cuanto a nivel de clientes pequeños, realmente clientes pequeños no tenemos, no servimos a tiendas que no sean una cadena, ¿no? Entonces, siempre el pedido se va a servir en una plataforma logística. Si es de menor volumen el pedido, como con algunos clientes que trabajamos, viene un camión de una agencia de grupaje refrigerado que lo recoge, consolida con todas las mercancías, normalmente
rutan ellos, en algunos casos te rutan el transportista, en otros seleccionamos nosotros agencias que están acostumbradas a trabajar diariamente con este cliente y que hacen el servicio. Y está todo, eso sí que está todo montado y la verdad que son gente que funciona muy bien. En nuestro caso tenemos también agencias que entregan habitualmente y por lo tanto, digamos que van con el camión completo para el mismo destino, pero incluso así algunas veces nos encontramos con problemas. Luego hay una característica en el caso de las grandes cadenas y es que al final ellos controlan el proceso. Quiero decir que recibimos diariamente su informe sobre si ellos han recibido o no han recibido todo lo que esperaban recibir. Y si dicen que no han recibido, pues dicen que no han recibido y es lo que hay, ¿no? Entonces eso también marca ahí un hándicap, las penalizaciones por el nivel de servicio, que ellos manejan el proceso, pero tú recibes la penalización. Bueno, la verdad es que sí, que no es fácil. Sí, nosotros, bueno, en esos casos que surgen, ¿no? Porque pueden haber diferencias a la hora de descarga, todo lo que podemos aportar es toda la documentación del proceso que hacemos, las pruebas un poco de decir, mira, aquí lo tengo punteado en la lista, tengo punteado en la preparación, está aquí anotado, lo ha cargado esta persona, quiero decir, está todo muy, muy estructurado para poder dar respuesta en esos casos. De todas maneras, siempre Sí, pero, eso se paga, lo gestiona el departamento comercial y son ellos los sí, que, sí, sí. Pero es un trabajo extra, o sea, es como claro. hay un cierto desgaste en esa parte, sí. Porque además vosotros, pues a lo mejor el producto no se puede entregar hoy, a lo mejor, bueno, pues lo que sea lo entregáis mañana, 2 días. En vuestro caso, Lorenzo, ¿cómo gestionáis las incidencias? ¿El producto vuelve? Sí, bueno, si hay algún problema hay mercancías que el cliente te las puede rechazar, puede ser por un motivo de calidad, por un motivo diferente, ¿no? A lo mejor has cargado más mercancía, pues se producen errores de carga, has cargado más mercancía que la que en descargado te la rechaza. Nuestros camiones van en rotación y realmente cuando ese camión descarga, si tiene algo de un rechazo del día anterior, porque el proceso de calidad lo han hecho durante el día siguiente a la entrega o después de la entrega, o de ese mismo, a la misma descarga, si ven que hay mayores cantidades, te lo vuelven a cargar en el camión y esa mercancía te vuelve al almacén. El día siguiente la recibimos, realizamos nosotros por nuestra parte la comprobación, el proceso de calidad del rechazo y se gestiona bien una devolución al proveedor o el pase a merma o diferentes tipos de situaciones. Súper crítico, entiendo ese proceso para vosotros, ¿no? Porque, claro, ese producto, en la mayoría de ocasiones, entiendo que ya tiene mucha menos vida útil, en realidad. No, claro, ese producto prácticamente, si hay una razón de calidad, nosotros eso se le traslada al proveedor y se les hace un control de calidad, se dan explicaciones y se devuelve, digamos, al proveedor, o en el otro caso hay gente que compra mercancía de rechazos de supermercados, bien para procesos productivos Claro, que permiten utilizar esa mercancía, pero ya industriales o lo que el sea. precio cambia muchísimo, es pérdida, ¿no? Realmente también realmente la empresa también hay mercancías que están después, te rechaza un supermercado, te dan unas razones, pero tú haces un control de calidad, ves que la mercancía está bien. También nuestra empresa pues colabora con las asociaciones a las que se hace donación Muy bueno. de fruta y verdura para comedores sociales o ese tipo de cosas. Entonces siempre teniendo un control de calidad sobre esa mercancía. Lógicamente. Porque entiendo que a nivel regulación, vuestro transporte tiene ciertas medidas distintas, ¿no? Que un textil. Sí, ¿Con las claro, agencias en el externas os transporte pasa? de alimentación, claro, tienes que tener controles de plagas, controles de Claro. temperatura, tienes que No sé poder con cuántos asegurar que el proveedores camión va a trabajaréis, los grados que tiene que ir, ¿no? que es una de las preguntas que tenemos aquí del público, con cuántos operadores trabajáis. Pero entiendo que estáis limitados, es decir, no cualquiera puede trabajar con vosotros. Nosotros ahora mismo, principalmente para todo lo que es el transporte de España, trabajamos con 6 operadores logísticos diferentes, principalmente transportistas con Ujú. grandes flotas. Y luego, en el caso de las agencias, colaboramos con 2 agencias principales. Luego, aparte, lo que te puedan el tema de internacional, también la empresa tiene un departamento de logística, un departamento de land transport que llamamos, que tiene sus proveedores habituales y trabajan con X proveedores habituales para cubrir toda Europa. Esos mismos proveedores, pues a lo mejor nos trabajan cuando viene la fresa de Huelva o cuando viene la fruta de hueso en las temporadas fuertes de diferentes puntos, o la zona de Extremadura en el tema de la cereza, pero fundamentalmente trabajamos eso, con un abanico corto de proveedores y muy fiables. Tenemos que tener siempre
mucha confianza con ellos, y más que ser un proveedor para nosotros es un colaborador, es una parte más de nuestra empresa. Desde el mismo proveedor que nos sirve la fruta hasta el transporte se consideran como parte, como compañeros de trabajo diarios, ¿no? No somos un cliente al uso, al proveedor la verdad que se le cuida bastante. Claro, claro. Entonces, Marta, ¿exigís algún tipo de certificado a las agencias para trabajar con vosotros? Sí. Nosotros también hacemos un proceso de homologación de proveedores en el que se solicita documentación y se solicitan también ciertos compromisos por su parte, compromisos de actuación en caso de accidente. Sí, por supuesto, porque al final, aunque nuestra mercancía no sea tan sensible como la suya por temas de temperatura y demás, pues no deja de ser alimentación. Claro, Entonces, pues obviamente tienen que darnos todas las garantías. Sí. Hay un proceso de homologación y luego, bueno, pues obviamente se hacen controles cuando vienen a cargar, se hacen sobre todo controles. temperatura, ¿no? Entiendo, porque claro, vuestro producto, o sea, también es delicado. Nosotros El A ver, calor. nosotros temperatura, control de temperatura no, nuestra temperatura viaja, o sea, nuestro producto viaja a temperatura ambiente, porque no tiene un requerimiento de frío, pero también es verdad que los tiempos de tránsito son cortos, es decir, no es lo mismo si, por ejemplo, tuviera que estar la mercancía en el camión, no sé, 2 semanas, por decirte algo, bueno, que al final va cambiando de camión porque no. Si es un transporte dedicado, en 24 horas va a estar en destino. Y hablo en nacional, ¿no? Y si es con una agencia de paletización, pues va a un hub, de ahí a otro hub. Entonces, realmente en el camión está un poquito de tiempo. Entonces, Porque lo que no, comentabas nosotros antes, que es ese trabajamos ahí. caso que una gran superficie tiene vuestro camión parado 4 horas porque no le dan el slot o lo que sea, en 3 o 4 horas el producto no sufre, ¿no? No es No, crítico eso. no. Vamos, podría haber una circunstancia excepcional, ¿vale? No sé, pero aún así, en principio, no. Hay producto que es más sensible, como puede ser las gominolas, que es algo más sensible a la temperatura, pero el caramelo sufre. Muy bien, súper interesante, súper interesante. Estoy aprendiendo un montón de alimentación y de su logística. Teníamos una pregunta más por aquí y la hemos tratado antes, ¿eh? Decían, si tuvieseis que priorizar una mejora en vuestra operativa logística, ¿cuál sería? Creo que también lo hemos comentado antes. Eh, ¿Cuál sería si tuvieseis que poner el foco en un punto concreto del proceso? Bueno, lo que había comentado antes, el tema de información, recibir información La para planificación. poder hacer una planificación correcta de la jornada laboral, digamos, Hmm. eso Sí, sería el punto más fuerte, ¿no? para Nosotros, mí sobre todo, perdón, que al interrumpí. contrario que Marta, el tema de las entregas sí lo tenemos muy controlado, como ya os decía, son pocos proveedores y son además choferes habituales, con lo que el contacto, aparte que tengamos un servicio de un help desde del transportista, vamos directamente al chofer Antonio, Manolo, José Luis, tal, le llamamos, has entregado, no has entregado, ha ido esto bien, el otro bien, ellos mismos te dicen, no ha habido problemas hoy, te pasan una foto de los albaranes de entrega, esa confirmación la tenemos muy de la mano. A la hora de la carga sí que es más complicado, aunque son choferes también habituales, el ritmo que llevan y tener un chofer que empieza a recoger a las 8 de la noche y acaba a las 11 y sale de viaje desde Murcia para Valencia, tener que ir haciendo fotos de albaranes y enviándolas es un poco complicado Porque de además, gestionar. ¿el transporte del proveedor lo gestionáis vosotros o lo gestiona el proveedor? Sí, lo gestionamos nosotros. Hay algún caso que el proveedor pone su transporte, pero son muy pocos. La mayoría son los mismos camiones de rotación, mientras cuando van y vuelven de Claro, las tiene zonas de sentido. entrega, que por el camino van aprovisionando de los proveedores, dependiendo también de la época del año. Hay otras épocas que sí que nos tenemos que apoyar en otras zonas de España que no tienen tantas entregas, ¿no? Pero sí. Yo creo que en mi caso lo que más agradecerían mis clientes es ese seguimiento que ahora mismo no tenemos del estado del Pero diles pedido. que está cerca, Eh, diles que la van a tener pronto. Esperemos. Pero bueno, aún así creo que si les preguntara, lo querrían incluso como con mucho más, porque no tanto como por los estatus, sino un poco este tema de que tú miras en el teléfono y sabes si le faltan 3 kilómetros o Saber, 10 camión kilómetros, acercándose a ¿no? mi tienda. Eso es, Necesito yo los entiendo kayaks. que Necesito para los los que kayaks están ya. sí, los que están en ruta,
entiendo que algo a ese nivel les vendría bien, pues para saber si vuelven para poder recibir el pedido. Bueno. Pero bueno, estamos cerca, no tanto, pero bueno, estamos cerca avanzando hacia ello, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, pues os agradezco un montón que hayáis pasado este ratito conmigo contándonos, bueno, y con nuestros asistentes, contándonos un poco de vuestro día a día, de vuestra problemática, de vuestros deseos también. Tanto a nivel pues de envío un poco más voluminoso, quizá en seco, como en las urgencias que puede tener Lorenzo. De hecho, seguramente el siguiente webinar lo vamos a centrar en transporte urgente, eh, de otro tipo de producto. Va a ser nuestra siguiente sesión. Y como decía al principio, el día 7 presentamos nuestro primer informe de estado logístico en España, súper interesante. Invito a todos a que os podáis unir para ver los resultados. Y si queréis recibir el informe, pues también os podéis apuntar a través de nuestras redes sociales, nuestra web, para recibir el informe que ha quedado bastante interesante. Y con esto, pues nada, daros las gracias de nuevo, tanto a vosotros como a los asistentes al evento, y estamos en contacto. Muy bien, Muy bien, gracias. gracias por invitarnos. Igualmente. Gracias. Encantado, Marta y Fran. Nos vemos. Igualmente. Gracias, chao.